En el centro de una ciudad se ha medido el flujo de tráfico en cada intersección. Los valores que se muestran en la siguiente figura representan el número promedio de autos por minuto que entran y salen de las intersecciones A, B, C y D. Halla los flujos posibles F1, F2, F3, F4. Observación. En cualquier intersección, el número de autos que entran por minuto debe ser igual al número de autos que salen por minuto. En esta intersección tenemos que el número de autos que entran por minuto es igual a 30 y el número de autos que salen por minuto es igual a 30. En la intersección A tenemos que el número de autos que entran por minuto es igual a 20 y el número de autos que salen por minuto es igual a F1 más F2, con lo que obtenemos nuestra primera ecuación. En la intersección B tenemos que el número de autos que entran por minuto es igual a F1 más F3 y el número de autos que salen por minuto es igual a 25, con lo que obtenemos nuestra segunda ecuación. En la intersección C tenemos que el número de autos que entran por minuto es igual a 30 y el número de autos que salen por minuto es igual a F3 más F4, con lo que obtenemos nuestra tercera ecuación. En la intersección D tenemos que el número de autos que entran por minuto es igual a F2 más F4 y el número de autos que salen por minuto es igual a 25, con lo que obtenemos nuestra cuarta y última ecuación. Resolveremos el sistema de ecuaciones utilizando la matriz asociada aumentada. A continuación, se ilustra cómo obtener dicha matriz. Agregamos las variables faltantes multiplicándolas por 0. Desaparecemos las variables y el signo de igual. Los números obtenidos conforman la matriz buscada. Ahora reduciremos la matriz utilizando operaciones elementales entre sus renglones. El primer renglón se coloca en el segundo renglón y el segundo renglón se coloca en el primer renglón. El primer renglón lo multiplicamos por -1. Al obtenido le sumamos el segundo renglón. El resultado lo colocamos en el segundo renglón. El segundo renglón lo multiplicamos por -1. A lo obtenido le sumamos el cuarto renglón. El resultado lo colocamos en el cuarto renglón.
El tercer renglón se multiplica por -1. A lo obtenido le sumamos el cuarto renglón. El resultado lo colocamos en el cuarto renglón. Al tercer renglón le sumamos el segundo renglón. El resultado lo colocamos en el segundo renglón. Al tercer renglón lo multiplicamos por -1. A lo obtenido le sumamos el primer renglón. El resultado lo colocamos en el primer renglón. Hasta aquí hemos conseguido reducir nuestra matriz original en la siguiente matriz. A continuación, se da un resumen de los pasos realizados en el proceso de reducción de la matriz aumentada. Paso 1. Intercambio de renglón 1 por el renglón 2. Paso 2. Multiplicación por -1 al renglón 1. Esto se suma con el renglón 2 y lo obtenido se coloca en el renglón 2. Paso 3. Multiplicación por -1 al renglón 2. Esto se suma con el renglón 4 y lo obtenido se coloca en el renglón 4. Paso 4. Multiplicación por -1 al renglón 3. Esto se suma con el renglón 4 y lo obtenido se coloca en el renglón 4. Paso 5. Multiplicación por -1 al renglón 3. Esto se suma con el renglón 1 y lo obtenido se coloca en el renglón 1. Paso 6. El renglón 3 se suma con el renglón 2 y lo obtenido se coloca en el renglón 2. Ahora regresaremos al sistema de ecuaciones lineales. Para esto utilizamos los números obtenidos en la matriz aumentada reducida. Ahora aparecemos las variables en el mismo orden en que las desaparecimos al inicio. Quitamos las variables que están multiplicadas por 0. Simplificamos. Estamos listos para encontrar todas las soluciones. En las tres ecuaciones, la variable que se repite es f4. Entonces despejaremos a las otras variables. En la primera ecuación, f4 está restando, entonces pasa sumando del otro lado. En la segunda ecuación, f4 está sumando, entonces pasa restando del otro lado. En la tercera ecuación, f4 está de igual forma sumando, entonces pasa restando. Cambiamos la variable f4 por la variable t. El conjunto solución es Analizando el contexto del problema, tenemos que las variables solo pueden tomar valores enteros positivos. T no puede ser menor que 5, ya que si lo fuera, implicaría que F1 sería negativo, lo cual es imposible. Por la misma razón, T no puede ser mayor que 25, ya que si lo fuera, F2 sería negativo.
Con esto, las soluciones pasan de ser infinitas a finitas y así podemos enunciarlas. Dando valores enteros a t entre 5 y 25, se obtienen todos los flujos posibles. Con lo que damos fin al problema. En este ejercicio estableceremos las corrientes I1, I2 e I3 del circuito eléctrico que se muestra. La ley de Kirchhoff para nodos nos dice que la suma de corrientes que fluye hacia cualquier nodo es igual a la suma de corrientes que fluye hacia afuera de este nodo. En el ejemplo observamos que las corrientes que entran al nodo son de 8 amperes y 3 amperes igual a 11 amperes y las corrientes que salen son de 6 amperes y 5 amperes igual a 11 amperes. En el nodo A tenemos que la corriente que entra es igual a I1 más I3. Y la corriente que sale es igual a I2. Aplicando la ley de Kirchhoff para nodos obtenemos nuestra primera ecuación lineal, I1 más I3 igual a I2. En el nodo B la corriente que sale es igual a I1 más I3 y la corriente que entra es igual a I2. Volviendo a aplicar la ley de Kirchhoff para nodos, obtenemos nuestra segunda ecuación lineal, I1 más I3 igual a I2. La ley de Kirchhoff para circuitos cerrados nos dice que en cualquier circuito cerrado, la suma de la caída de voltaje debe ser igual al voltaje suministrado por la pila. En este ejemplo observamos que la caída de voltaje en la resistencia R1 es igual a 2 por I2 y la caída de voltaje en la resistencia R2 es igual a 1 por I1. La suma de estas caídas de voltaje tiene que ser igual al voltaje suministrado por la pila, que en este caso es de 6 volts. Aplicando la ley de Kirchhoff para circuitos cerrados, en nuestro circuito original tenemos al menos dos circuitos cerrados. El circuito cerrado ABCA y el circuito cerrado ABDA. En el circuito cerrado ABCA se tiene que la caída de voltaje en la resistencia R1 es igual a 1 por I2. Y la caída de voltaje en la resistencia R2 es igual a 1 por I1. Aplicando la ley de Kirchhoff para circuitos cerrados, obtenemos nuestra tercera ecuación lineal, I1 más I2 igual a 8, donde 8 es el voltaje suministrado por la pila.
Para el circuito cerrado ABDA tenemos que la caída de voltaje en la resistencia R1 es igual a 4 por I3. Y la caída de voltaje en la resistencia R2 es igual a 1 por I2. Aplicando la ley de Kirchhoff para circuitos cerrados, obtenemos nuestra cuarta y última ecuación lineal. 4 por I3 más I2 igual a 13, donde 13 es el voltaje suministrado por la pila. Al ser la primera y segunda ecuación idénticas, podemos trabajar con las tres últimas ecuaciones. Escribimos al sistema de ecuaciones en su forma matricial. A continuación daremos solución al sistema. Recuerda que el determinante de una matriz de orden 2 por 2 se calcula multiplicando los elementos de la diagonal principal, menos la multiplicación de los elementos fuera de la diagonal principal, resolveremos nuestro sistema por el método de Cramer. Para encontrar el valor de delta debemos calcular el determinante de la matriz asociada al sistema. El determinante lo resolveremos basándonos en el primer renglón. Recuerda que el primer renglón se le asocian los signos más, menos, más. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 1, que en este caso es 1, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la primera columna. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 2, que en este caso es menos 1, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la segunda columna. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 3, que en este caso es 1, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la tercera columna. Resolvemos los determinantes. Realizamos las operaciones y obtenemos que delta es igual a 9. Para el valor de delta I1 debemos calcular el determinante de la matriz cuya primera columna es la matriz vector columna de términos independientes y segunda y tercera columna de la matriz de coeficientes. El determinante lo resolveremos basándonos en el primer renglón. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 1, que en este caso es 0, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la primera columna. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 2, que en este caso es menos 1. Por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la segunda columna. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 3, que en este caso es 1, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la tercera columna. Resolvemos los determinantes. Realizamos las operaciones y obtenemos que delta I1 es igual a 27. Para encontrar el valor de delta I2 debemos calcular el determinante de la matriz cuya segunda columna es la matriz vector columna de términos independientes y primera y tercera columna de la matriz de coeficientes.
El determinante lo resolveremos basándonos en el primer renglón. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 1, que en este caso es 1, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la primera columna. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 2, que en este caso es 0, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la segunda columna. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 3, que en este caso es 1, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la tercera columna. Resolvemos los determinantes. Realizamos las operaciones y obtenemos que delta I2 es igual a 45. Para encontrar el valor de delta I3 debemos calcular el determinante de la matriz cuya tercera columna es la matriz vector columna de términos independientes y primera y segunda columna de la matriz de coeficientes. El determinante lo resolveremos basándonos en el primer renglón. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 1, que en este caso es 1, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la primera columna. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 2, que en este caso es menos 1, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la segunda columna. Multiplicamos al elemento que se encuentra en la posición 1, 3, que en este caso es 0, por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la tercera columna. Resolvemos los determinantes. Realizamos las operaciones y obtenemos que delta I3 es igual a 18. Para encontrar el valor de I1 realizamos la división de delta 1 entre delta. Así obtenemos que I1 es igual a 3. Para encontrar el valor de I2 realizamos la división de delta 2 entre delta. Así obtenemos que I2 es igual a 5. Para encontrar el valor de I3 realizamos la división de delta 3 entre delta. Así obtenemos que I3 es igual a 2, con lo que damos fin al problema. Se tiene una placa rectangular cuyas orillas se mantienen a cierta temperatura. Encuentra la temperatura en los puntos interiores. Suponga que la temperatura en un punto interior es igual al promedio de la temperatura de los 4 puntos que lo rodean, arriba, abajo, derecha e izquierda. La temperatura en T1 es igual al promedio de las temperaturas 100, 50, T2 y T3. Reescribimos la ecuación de tal forma que en el lado derecho de la ecuación solo quede el término independiente 150.
Así obtenemos nuestra primera ecuación lineal. La temperatura en T2 es igual al promedio de las temperaturas 100, 50, T1 y T4. Reescribimos la ecuación de tal forma que en el lado derecho de la ecuación solo quede el término independiente 150. Así obtenemos nuestra segunda ecuación lineal. La temperatura en T3 es igual al promedio de las temperaturas 50, 0, T4 y T1. Reescribimos la ecuación de tal forma que en el lado derecho de la ecuación solo quede el término independiente 50. Así obtenemos nuestra tercera ecuación lineal. La temperatura en T4 es igual al promedio de las temperaturas 50, 0, T3 y T2. Reescribimos la ecuación de tal forma que en el lado derecho de la ecuación solo quede el término independiente 50. Así obtenemos nuestra cuarta y última ecuación lineal. Para escribir nuestro sistema de ecuaciones en su forma matricial, debemos primero agregar en cada ecuación las variables que faltan multiplicadas por 0. La matriz asociada al sistema es la que se forma con los coeficientes de las variables. Multiplicamos por el vector columna formado por las variables T1, T2, T3 y T4. Igualamos al vector columna formado por los coeficientes independientes. Hemos escrito a nuestro sistema de ecuaciones lineales en su forma matricial. A continuación encontraremos la matriz inversa de la matriz asociada al sistema. Una forma de realizar esta tarea es utilizando el método de Gauss-Jordan, el cual consiste 1. Transformar mediante operaciones elementales entre filas la matriz original en la matriz identidad. 2. Las operaciones elementales entre filas usadas en el punto anterior se le aplican a la matriz identidad de mismo orden que la original. 3. La matriz resultante de este último paso es la matriz inversa de la original, siempre y cuando exista la matriz inversa. Intercambiamos el primer renglón con el segundo renglón. El primer renglón lo multiplicamos por -1.
El resultado lo colocamos en el primer renglón. El primer renglón lo multiplicamos por -4. A esto le sumamos el segundo renglón. El resultado lo colocamos en el segundo renglón. El primer renglón lo sumamos con el tercer renglón. El resultado lo colocamos en el tercer renglón. Intercambiamos el segundo renglón con el cuarto renglón. El segundo renglón lo multiplicamos por -1. El resultado lo colocamos en el segundo renglón. El segundo renglón lo multiplicamos por 4. A esto le sumamos el primer renglón. El resultado lo colocamos en el primer renglón. El segundo renglón lo multiplicamos por 4. A esto le sumamos el tercer renglón. El resultado lo colocamos en el tercer renglón. El segundo renglón lo multiplicamos por -15. A esto le sumamos el cuarto renglón. El resultado lo colocamos en el cuarto renglón. El tercer renglón lo multiplicamos por 1/8. El resultado lo colocamos en el tercer renglón. El tercer renglón lo multiplicamos por -4. A esto le sumamos el primer renglón. El resultado lo colocamos en el primer renglón. El tercer renglón lo multiplicamos por -1. A esto le sumamos el segundo renglón. El resultado lo colocamos en el segundo renglón. El tercer renglón lo multiplicamos por 16. A esto le sumamos el cuarto renglón. El resultado lo colocamos en el cuarto renglón. El cuarto renglón lo multiplicamos por un 24avo. El resultado lo colocamos en el cuarto renglón.
El cuarto renglón lo multiplicamos por 7. A esto le sumamos el primer renglón. El resultado lo colocamos en el primer renglón. El cuarto renglón lo multiplicamos por 2. A esto le sumamos el segundo renglón. El resultado lo colocamos en el segundo renglón. El cuarto renglón lo multiplicamos por 2. A esto le sumamos el tercer renglón. El resultado lo colocamos en el tercer renglón. Una vez convertida la matriz original en la matriz identidad y habiendo aplicado las mismas operaciones a la matriz identidad, tenemos que la inversa es Utilizando la matriz inversa podemos despejar x de la ecuación matricial. Esto se logra multiplicando por la matriz inversa por el lado izquierdo ambos lados de la igualdad. Se realizan las operaciones y encontramos los valores de x. Aplicamos lo anterior a nuestro sistema matricial. Realizamos las multiplicaciones de nuestra matriz inversa por la matriz vector columna de términos independientes. Y obtenemos las temperaturas deseadas. Diagonalice la siguiente matriz si es posible. Esto es, encuentre una matriz invertible P y una matriz diagonal D, tal que A es igual a P por D por P a la menos 1. Paso 1. Encontrar los valores propios de A. Para lograr esto debemos encontrar todos los vectores columna X diferentes de 0 y escalares lambda tal que la ecuación matricial AX igual a lambda X no solo tenga la solución trivial X igual a 0. Igualando a 0. Factorizando X. El sistema de ecuaciones lineales anterior es homogéneo. Este siempre tiene solución y nosotros buscamos que tenga una infinidad de soluciones. Utilizando el teorema de la matriz invertible, se concluye que debemos encontrar todos los valores de lambda, tales que el determinante de A menos lambda I sea igual a 0. A estos valores de lambda se les llama valores propios. Recuerda que el determinante de una matriz de orden 2 por 2 se calcula de la siguiente forma. Calculemos el determinante. Seleccionemos el elemento en la posición 1, 1. A este lo multiplicamos por el determinante de la submatriz, que se obtiene de quitar el primer renglón y la primera columna. Menos, seleccionemos el elemento en la posición 1, 2, a este lo multiplicamos por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la segunda columna. Más,
Seleccionemos el elemento en la posición 1, 3. A este lo multiplicamos por el determinante de la submatriz que se obtiene de quitar el primer renglón y la tercera columna. Resolvemos los determinantes de 2 por 2 y obtenemos el polinomio. Para hallar las raíces del polinomio, factorizamos un signo menos. Multiplicamos por menos 1 ambos lados de la ecuación. Utilizaremos el método para encontrar raíces racionales. Tomemos el coeficiente del término con mayor potencia, que en este caso es 1. Nos fijamos en el coeficiente independiente, que en este caso es menos 4. Buscamos sus divisores. Realizamos la división de los divisores de 4 entre los divisores de 1. Algunos números se repiten, por lo que solo tomaremos los divisores de 4 entre menos 1. Con esto obtenemos las posibles raíces racionales de nuestro polinomio. Para verificar cuál de los anteriores números es raíz del polinomio, realizamos la división sintética entre los coeficientes de la ecuación en orden decreciente. En este caso, falta el término de potencia 1, por lo que debemos agregar un 0. Realizamos la división con el 4. Bajamos el elemento en la primera columna. Lo multiplicamos por 4. El resultado lo colocamos en la segunda columna. Sumamos los elementos de la segunda columna. El resultado lo multiplicamos por 4. Esto se coloca en la tercera columna. Sumamos los elementos de la tercera columna. El resultado lo multiplicamos por 4. Esto se coloca en la cuarta columna. Sumamos los elementos de la cuarta columna y observamos que el resultado no es 0, con lo que afirmamos que no es raíz de nuestro polinomio. Realizamos la división con el 1. Bajamos el elemento en la primera columna, lo multiplicamos por 1, el resultado lo colocamos en la segunda columna, sumamos los elementos de la segunda columna, el resultado lo multiplicamos por 1, esto se coloca en la tercera columna, sumamos los elementos de la tercera columna, el resultado lo multiplicamos por 1, esto se coloca en la cuarta columna, sumamos los elementos de la cuarta columna, y observamos que el resultado es 0, con lo que afirmamos que es raíz de nuestro polinomio. Realizamos la división con el menos 1. Bajamos el elemento en la primera columna. Lo multiplicamos por menos 1.
El resultado lo colocamos en la segunda columna. Sumamos los elementos de la segunda columna. El resultado lo multiplicamos por -1. Esto se coloca en la tercera columna. Sumamos los elementos de la tercera columna y observamos que el resultado no es 0, con lo que afirmamos que no es raíz de nuestro polinomio de segundo grado. Realizamos la división con el -2. Bajamos el elemento en la primera columna. Multiplicamos por -2. Sumamos los elementos de la segunda columna. El resultado lo multiplicamos por -2. Esto se coloca en la tercera columna. Sumamos los elementos de la tercera columna y observamos que el resultado es 0, con lo que afirmamos que es raíz de nuestro polinomio de segundo grado. Entonces a nuestro polinomio de segundo grado lo podemos factorizar de la siguiente forma. Paso 2. Debemos encontrar 3 vectores propios de A distintos de 0, linealmente independientes. Deben ser 3 vectores ya que A es una matriz de orden 3×3. Este paso es muy importante. Si falla, A no podrá ser diagonalizable. El escalar 1 será un valor propio de A si hay solución, no trivial a la ecuación. Esto equivale a resolver el sistema El sistema lo resolveremos reduciendo la matriz a su forma escalonada triangular superior. Intercambiemos el renglón 1 por el renglón 3. Intercambiemos el renglón 2 por el renglón 3. Multipliquemos por 1/3 el renglón 1. Multipliquemos por 1/3 el renglón 2. Multipliquemos por 1/3 el renglón 3. Sumemos el renglón 1 con el renglón 3. El resultado lo colocamos en el renglón 3. Sumemos el renglón 2 con el renglón 3. El resultado lo colocamos en el renglón 3. De la forma matricial obtenemos el sistema de ecuaciones lineales. Simplificamos. Observamos que la variable x2 aparece en las dos ecuaciones. Esto significa que las soluciones quedarán en términos de dicha variable. Asignemos a x2 el valor de t, donde t es un número real cualquiera. Despejemos a las variables x1 y x3.
Así obtenemos todas las soluciones. Observamos que el vector -1, 1, -1 genera el espacio solución, por lo tanto es vector propio. El escalar -2 será un valor propio de A si hay solución, no trivial a la ecuación. Esto equivale a resolver el sistema. El sistema lo resolveremos reduciendo la matriz a su forma escalonada triangular superior. Multiplicamos a los tres renglones por 1/3. Sumemos el renglón 2 con el renglón 3. El resultado lo colocamos en el renglón 3. Sumemos el renglón 1 con el renglón 2. El resultado lo colocamos en el renglón 2. Hemos logrado reducir la matriz a su forma escalonada. De la forma matricial obtenemos el sistema de ecuaciones lineales. Al despejar la variable x1, notamos que queda en términos de las variables x2 y x3. Asignemos a x2 el valor de t y a x3 el valor de w, donde t y w son números reales cualquiera. Así obtenemos todas las soluciones. Observamos que el vector -1, 1, 0 y el vector -1, 0, 1 generan el espacio solución, por lo tanto son vectores propios. Paso 3. Formamos la matriz P con los vectores propios que encontramos en el paso 2. Paso 4. Formamos la matriz D diagonal utilizando los valores propios que encontramos en el paso 1. El valor propio de lambda igual a -2 lo utilizamos dos veces, ya que es una raíz de multiplicidad 2. Verifiquemos que P y D cumplan con la ecuación matricial, lo cual es equivalente a verificar. Realizamos la multiplicación de A por P. Y la multiplicación de P por D. Al ser las dos matrices iguales, concluimos que P y D sí cumplen con la ecuación matricial, con lo que damos fin al problema. Calcular el determinante de la matriz A utilizando propiedades de los determinantes.
Reduciremos la matriz A a su forma triangular superior, escalonada mediante operaciones elementales entre sus filas. Intercambiamos el renglón 1 con el renglón 2. El determinante de la matriz anterior es igual al determinante de la matriz resultante multiplicado por menos 1. Multiplicamos por 1/3 el renglón 1. El determinante de la matriz anterior es igual al determinante de la matriz resultante multiplicado por 3. Multiplicamos el renglón 1 por menos 2. Se lo sumamos al renglón 3. El resultado lo colocamos en el renglón 3. El determinante de la matriz anterior es igual al determinante de la matriz resultante. Multiplicamos el renglón 1 por menos 5. Se lo sumamos al renglón 4. El resultado lo colocamos en el renglón 4. El determinante de la matriz anterior es igual al determinante de la matriz resultante. Intercambiamos el renglón 2 con el renglón 4. El determinante de la matriz anterior es igual a el determinante de la matriz resultante multiplicado por menos 1. Multiplicamos el renglón 2 por 4. Se lo sumamos al renglón 3. El resultado lo colocamos en el renglón 3. El determinante de la matriz anterior es igual al determinante de la matriz resultante. Multiplicamos el renglón 2 por 2. Se lo sumamos al renglón 4. El resultado lo colocamos en el renglón 4. El determinante de la matriz anterior es igual al determinante de la matriz resultante. Calculamos el determinante de la matriz escalonada multiplicando los elementos en su diagonal. Esto es 1 por menos 1 por 15 por menos 13. Esto es igual a 195. El determinante de nuestra matriz inicial es igual al producto de los números obtenidos en los pasos anteriores. Esto es menos 1 por menos 1 por 3 por 195. Dando como resultado 585.